Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Laborales. Dante, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. El día de hoy, como habíamos conversado, vamos a tocar el tema de los contratos temporales, ¿no? Contratación temporal. Entre ellos tenemos como primer grupo de contratos al contrato de incremento o inicio de actividad, al contrato de necesidades de mercado y al contrato de reconversión empresarial. Pero ya habíamos conversado en la sesión anterior un poco de la forma general de contratación en temas laborales, pero cuando estamos hablando de contratos específicos tenemos ciertas reglas que debemos cumplir. Dante, ¿nos puedes recordar más o menos cuáles son las reglas que debemos de cumplir frente a una contratación a plazo fijo laboral? Sí, a ver, la primera regla es que los contratos tienen que estar por escrito, o sea, no es posible en nuestro ordenamiento tener un contrato sujeto a modalidad verbal, ¿no? A diferencia de los contratos a plazo indeterminado, ¿no? Que era lo que conversábamos la última vez, que teóricamente pueden ser verbales, pero que siempre recomendamos que también sean escritos. Pero los contratos sujetos a modalidad siempre deben ser escritos, ¿no? No pueden ser verbales de ninguna manera. Eh, Después el requisito más importante es que se consigne la causa objetiva del contrato, ¿no? O sea, en el contrato sujeto a modalidad, sea cual sea la modalidad, debe establecerse claramente cuál es la causa objetiva de la contratación. Es decir, cuál es la circunstancia de la realidad que justifica que un trabajador sea contratado a plazo fijo y no a plazo indeterminado, ¿no? Y bueno, la siguiente también es el plazo, ¿no? Hay plazos máximos en la gran mayoría de contratos, no en todos, pero en la gran mayoría de contratos sujetos a modalidad, hay un plazo máximo establecido en cada contrato, ¿no? Entonces esos serían los tres requisitos formales, digamos, más importantes que habría que cumplir. Y si hablamos de contratos modales, ¿tenemos alguna obligación de registrar el contrato sujeto a modalidad ante el Ministerio de Trabajo o solamente son los parámetros que nos has comentado? Claro, había una obligación que luego fue dejada sin efecto, ¿no? Pero, digamos, la inobservancia de la contratación o del registro en el Ministerio de Trabajo no genera su desnaturalización, ¿no? Así que por ese lado no se considera como un requisito formal relevante, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Claro, ese es un aspecto muy interesante porque en alguna oportunidad existió algún criterio jurisdiccional que decía que si el contrato no estaba registrado, bueno, ya es un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Y recuerdo mucho. Igual, nuevamente en la zona norte del país había ese tipo de pronunciamientos en donde cuando ni siquiera las partes lo habían convocado, lo habían invocado este argumento, los jueces decían, bueno, he revisado los documentos del expediente y el contrato no tiene el sello del registro de la mesa de partes del Ministerio de Trabajo y por tanto entiendo que no ha sido registrado y como no ha sido registrado, entonces todo mal, está desnaturalizado. Pero qué Claro, bueno que eso se parece a cuando hay una obligación también de dar una copia, ¿no? Del contrato al trabajador, ¿no? Claro, hay una serie de obligaciones que podríamos mencionar, pero lo relevantes son estas tres formalidades que sí son consustanciales, ¿no? Porque sin su observancia, pues los contratos carecen de validez. correcto. Ahora, nos indicabas la causa objetiva. ¿Qué significa el tema de causa objetiva dentro de la contratación laboral? Claro, conforme vamos a verlo en la conversación de hoy, cada contrato tiene para ponerlo en otras palabras, una razón, ¿no? Una razón que justifica su uso, ¿no? En nuestra legislación. Entonces, la causa objetiva sería básicamente eso, ¿no? La determinación de la circunstancia de la realidad. O sea, qué cosa es lo que justifica que el trabajador sea contratado a plazo fijo y no a plazo determinado. Por ejemplo, si estoy hablando de un contrato de suplencia, ¿no? Que seguramente es uno muy conocido por todos, el contrato de suplencia supone que una persona que tiene un contrato a plazo indeterminado tiene una suspensión de la relación laboral, por ejemplo, por pre y postnatal, por un accidente, por alguna enfermedad. Entonces hay una suspensión de una relación laboral y hay otro trabajador que lo reemplaza. Entonces, esta circunstancia es la que tiene que estar en el contrato. O sea, tendría que yo decir, utilizo o contrato al señor X por el contrato de suplencia. ¿Y cuál es la causa? Que justamente el trabajador Y
o el trabajador número uno está con una relación laboral suspendida por tal motivo y por tal circunstancia, se justifica con la contratación a plazo fijo o a Ujú. plazo determinado del trabajador 2 quien va a reemplazar al trabajador de tal periodo a tal periodo, ¿no? Entonces, en cada tipo de contrato que vamos a analizar, se sigue la misma lógica, ¿no? O sea, cada contrato tiene una causa o una circunstancia en la realidad que justifica su uso. Si esta causa no es real o no se menciona en el contrato, entonces estamos hablando de un contrato que está o es posible de ser cuestionado judicialmente, ¿no? Claro, ahí hablamos ya de la llamada desnaturalización del contrato de trabajo modal, ¿no? Por la falta de causa objetiva o, como tú bien dices, la que estaba consignada en la realidad nunca se materializó, ¿no? Pero si vamos ingresando un poco en materia, ya cuando tenemos el contrato, estos contratos temporales o de naturaleza temporal que dice la norma, hablamos del contrato de incremento o de inicio de actividad, que en realidad son dos modalidades en una sola, ¿no? Si hablamos de contrato de inicio, estamos refiriéndonos a una actividad que recién, o a una empresa que recién está iniciando actividades en el mercado, ¿no? Esto lo podemos ver desde el tema de la constitución de la empresa, ¿no? Desde la época en que y obtenemos, por ejemplo, el número o la ficha RUC que tiene la empresa, el registro de contribuyente, que más o menos nos dice a partir de cuándo se empieza a efectuar las actividades. Pero en algunas otras oportunidades eso no necesariamente va a coincidir, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de una empresa concesionaria de un peaje, ¿no? Para que yo pueda ganar la concesión de un peaje en el Perú, tengo que postular, hay un concurso público. Y una vez que me entregan la concesión, recién puedo iniciar esa actividad. Si es que yo no tengo la concesión, yo no puedo empezar a cobrar peaje, ¿no? ¿Qué otro supuesto se te viene a la mente cuando no coincide en este tema de la constitución de la empresa con el inicio de la actividad? Em, claro, hay varias circunstancias, ¿no? A ver, la ley genera supuestos tarifados, ¿no? O sea, Ujú. la ley dice, oye, claro, el escenario, digamos, ideal, por así decirlo, sería que tú creas una nueva empresa, recién estás trabajando, entre comillas, y contratas personal, ¿no? Claro, ese es el supuesto perfecto, digamos, del uso del contrato de inicio de actividad, porque no solamente inicias actividad, determinada actividad, sino inicias tus actividades en general. Pero el inicio de una nueva actividad no necesariamente tiene que coincidir con el inicio de la labor empresarial en sí, como tú bien mencionabas, ¿no? Entonces, si la ley que nos dice que, por ejemplo, la apertura de nuevos establecimientos también se considerará como un supuesto de una nueva actividad. Entonces, por ejemplo, yo soy una cadena, no sé, de pollerías, ¿no? Entonces, todos los meses quizás abro una nueva sede en determinado lugar del país. Entonces, claro, ¿es nueva mi actividad realmente? No, porque siempre me he dedicado a esto, ¿no? Digamos, a la venta y al consumo de pollos a la brasa, pero es una nueva sede que estoy abriendo, ¿no? Entonces, al considerarse una nueva sede, se tiene en cuenta de que la ley permite a esta empresa contratar personal. ¿Por qué? O sea, a plazo fijo, ¿se entiende? Porque no se sabe qué va a pasar con esta sede, ¿no? O sea, puede irle bien, puede irle mal, etc. Entonces, no necesariamente toda la gestión o todo el core business tiene que haberse iniciado necesariamente, eh, digamos, nuevamente, sino que la apertura de nuevos establecimientos calza perfectamente como un supuesto de nueva actividad. Correcto, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el asunto de las autorizaciones mineras, ¿no? Por ejemplo, tienen autorizaciones para hacer prospección o investigación, si es que existe mineral o no, pero también tienen recién la autorización de la Dirección General de Minería para poder iniciar la extracción del mineral, ¿no? Allí son trabajadores distintos a los cuales yo voy a necesitar, ¿no? Al inicio, cuando voy a hacer la prospección o el análisis de la tierra, quizás los geólogos sean mi principal fuente de contratación, ¿no? La cosa objetiva hoy para ellos, pero ya cuando tengo recién la autorización de la extracción, ya voy a requerir más personal y otra calidad de labores, ¿no? Ya requeriré personal de maquinaria pesada o de obreros que puedan trabajar, si es que es una mina de socavón, que trabajen en socavón o en mina de tajo abierto, dependiendo cómo
si se pueda desplazar ello, ¿no? Que es otra de las actividades donde por lo general tampoco coincide necesariamente lo uno con lo otro. Y, pero ahora, si estamos hablando de inicio de actividad, ¿cuál es el plazo que yo tengo para poder contratar como máximo para ese tipo de modalidades? ¿O puedo utilizar este plazo máximo de 5 años que establece la ley? Bueno, en el contrato de inicio de incremento sí nos habla de un plazo de 3 años, ¿no? Mm. Pero, claro, ahí surgen varias dudas, ¿no? O sea, son 3 años ¿desde cuándo? O sea, ¿cuál es el inicio del cómputo? ¿No? O sea, por ejemplo, en el caso que te estaba poniendo de una pollería, ya. O sea, significa que yo tengo 3 años para contratar a aquellos trabajadores en ese nuevo local. O sea, eso sería una visión razonable, ¿no? O son 3 años en general de mi actividad empresarial. Entonces, eh, o en el ejemplo que tú dabas, ¿no? Supongamos, claro, la empresa no coincide necesariamente el permiso, la autorización, el inicio de las labores. Entonces, supongamos que yo soy una empresa que recién está comenzando, sea la actividad que sea, ¿no? Entonces, yo recién estoy comenzando mis actividades, contrato al personal al inicio de mis actividades. Claro, ese es el ejemplo sencillo, porque de ahí tendré 3 años a esas personas, las podré contratar hasta por 3 años. Después de los 3 años, tendrían que pasar a plazo indeterminado. Ese es el ejemplo sencillo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy a la mitad? O sea, ya tengo año y medio de haber comenzado mis actividades y contrato recién a alguien. Esa persona que acabo de contratar, a esa persona, ¿la puedo contratar 3 años? ¿O es que eran 3 años desde el inicio de mis actividades? ¿No? Y Si claro, seguimos la primera postura, este trabajador podrá ser contratado por 3 años. Si seguimos la segunda postura, máximo podría estar año y medio. Año y medio. Entonces, ¿cuál es la posición que prevalece judicialmente? Bueno, hay de todos los tipos, pero sí se ha consolidado, creo yo, una posición en la cual tiene una visión más protectora, ¿no? O sea, hace un análisis de que los 3 años son para toda la actividad empresarial y no lo hace desde un individuo, o sea, no lo hace desde el trabajador. Creo que esta visión, quizás yo no concuerde con esa posición, pero entiendo que hay argumentos, ¿no? Hay argumentos porque podría ser que el legislador le haya dado al empleador en general 3 años como para utilizar este tipo de contratación y que tenga o maneje su contratación laboral de la forma más dúctil posible, ¿no? Esa es una visión que podría ser razonable, pero yo más bien me inclinaría que serían 3 años desde de cada persona contratada, claro, porque ¿no? imagínate, pues si tienes un inicio de actividad, y las primeras personas que contratas pues te renuncian, o por X motivo cometen alguna falta grave y las tienes que despedir, entonces tengo que buscar nuevamente personal, buscar nuevamente, tratar de ir sobre la marcha, reactivar la economía, mi actividad económica, y por allí que el plazo no sería muy razonable que se vaya cortando, ¿no? Porque son motivos que son ajenos a mi actividad, a lo que yo estoy buscando, por lo menos en el mercado, ¿no? Entonces ahí sí, como tú bien dices, como no todos los supuestos se presentan de la misma manera, la adaptabilidad es lo que le puede dar un mejor manejo a la contratación laboral, ¿no? Por ahí me parece también adecuado, ¿no? Y cuando hablamos también de incremento, Dante, estamos hablando ya que de repente no son las mismas actividades, ¿no? Claro, pasa que ese es el punto donde la doctrina cuestiona más, ¿no? Porque dice, la norma nos dice, el incremento incluso de las labores ya presentes, ¿no? De las labores que ya realiza la empresa. Entonces, claro, si tenemos una visión muy amplia, digamos, de esto, todas las empresas podrían utilizar el contrato de incremento porque la lógica es que siempre hayan más actividades, ¿no? Que haya más producción, más venta, etc. Entonces, esa no parece ser necesariamente la visión del legislador porque si no, el 99% de empresas podrían utilizar este contrato sin ningún problema, ¿no? O sea, bastará con que yo acredite que he vendido más o que produzco más para justificar la contratación. Y claro, no, creo que la visión un poco más ponderada quizás sea la que algunos sostienen,
que tiene que haber una nueva actividad realmente. O sea, tiene que tratarse de alguna nueva actividad, una nueva línea de negocio, eh, digamos, ya hemos hablado de los establecimientos, pero podría, por ejemplo, no sé, yo soy una marca de ropa y quiero incursionar, pues, en una nueva línea de negocio que tiene que ver, por ejemplo, con ya no solamente vender ropa, sino ahora zapatillas, ¿no? Entonces voy a sacar mis zapatillas. Entonces, claro, sigo vendiendo ropa y accesorios, sí, pero es que ahora ya no me dedico solamente a la venta de jeans y polos, sino que ahora le he incorporado, ¿no?, la línea de negocio que es la de venta de zapatillas. ¿Tiene sentido que ahí yo pueda contratar personal a tiempo o a plazo fijo? Sí, porque no sé qué tal irá el negocio con las zapatillas, ¿no? Entonces, ¿he incrementado mis actividades? Sí. ¿Son exactamente las mismas? No. Ahí creo que habría el tema, ¿no? Tiene que haber siempre algún elemento diferenciador, un nuevo proyecto, una nueva, qué sé yo, estrategia de ventas, algo que marque una diferencia con la venta común y ordinaria o el incremento común y ordinario de las actividades, ¿no? Ya, pero como te vienes diciendo, no combinar el tema de que este mes vendí más y por tanto necesito más personal porque de repente el próximo mes no puedo vender la misma cantidad y se cae todo, ¿no? Y claro, yo pensaba también en el asunto de cuando requiere autorización del Estado, ¿no? Hay algunas empresas que se dedican de repente a verificar el tema de la pesca, ¿no? Si es que se está cumpliendo con los límites máximos de pesca, que no son empresas pesqueras, sino son empresas especializadas en verificar si es que realmente esto está siguiendo los parámetros que produce, ¿no? Y para ello no es que produce esté presencialmente en todo el litoral peruano, sino que lo terceriza de alguna manera, utiliza un concurso público, y puede ser que en algún momento me toque pues la zona norte del país y en otro momento me toque la zona sur. Entonces, dependerá mucho si es que me entrega esa concesión también para poder iniciar esa línea de negocio, porque si no me la entrega tampoco no tengo esa oportunidad, que también se puede quizá incluso mezclar con otro tipo de contratos, ¿no? Y ahí tenemos el tema de la contratación laboral, porque son en realidad 9 y una cláusula innominada, un contrato innominado que se puede emplear dependiendo la coyuntura, ¿no? Pero ciertamente es un contrato que se puede utilizar para diversas formas de inicio o incremento de actividad y no deja de ser controvertido como tú bien indicabas, ¿no? Hay mucho de parte de la doctrina, evidentemente, en contra de ese tipo de contratación, pero claro, eso es viendo las cosas desde un solo punto de vista, ¿no? Lo que tenemos que analizar en la contratación laboral es que hay por lo menos dos integrantes de la relación laboral, empleador y trabajador, y esos dos puntos de vista son los que cuentan al momento de verificar las instituciones que van a utilizar y no solamente uno de los puntos de vista. Entonces, ya tenemos más o menos mapeado el tema del incremento y el tema del inicio de actividad. Pero te pregunto una cosa. Entonces, hablábamos al inicio un tema de la desnaturalización, ¿no? Una cosa es que no la consigne en el contrato de trabajo y otra cosa es que la que consigné realmente no se produjo en la realidad. Entonces, allí, en ese segundo punto, estaríamos básicamente ante una actividad que la puedo discutir a nivel judicial o también la puedo discutir a nivel administrativo. Sí, ambas lo puedes discutir a nivel judicial y administrativo, ¿no? Lo que no puede hacer un inspector es ordenarte la reposición de un trabajador, ¿no? Lo que puede hacer un inspector es multarte, decir que no has cumplido con la formalidad y eso es básicamente, ¿no?, una sanción de carácter pecuniario, ¿no? Pero a diferencia de lo que sucede a nivel judicial, donde sí efectivamente el juez tiene la potestad de ordenar el pago de la indemnización por despido arbitrario o la reposición del trabajador. Pero ciertamente sí ayudará, ¿no?, en el caudal probatorio si es que se tiene un acta, ¿no?, de infracción, de sanción en contra del empleador, porque podrá ser valorado por el juez, ¿no? Sí, 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 eso es importante porque muchas veces utilizan o consideran pues que lo que dice el inspector también es 100% lo que ocurre en la realidad, pero eso dependerá mucho del debate en esa instancia judicial, ¿no? Pero bueno, ya hemos agotado un poco el tema del contrato de inicio e incremento. Son tres tipos de contrato y por eso hay que correr un poquito. El siguiente contrato es el contrato de necesidades de mercado, ¿no? Y ahí estamos hablando también
de un incremento de actividades, pero un incremento cualificado, ¿no? La ley me parece que dice que es un incremento coyuntural, no previsto, de las actividades que realiza la empresa. Esto, tú nos podrías colocar un ejemplo en torno ahora de repente un ejemplo un poco contextual de cómo podemos utilizar o cómo podemos encontrar ese tipo de contratos. Claro, el contrato de necesidad o por necesidad del mercado es un contrato que antes, digamos, de la pandemia era muy difícil de justificar, ¿no? Porque te exige un incremento coyuntural, eh, digamos, improvisado, o sea, no esperado, ¿no? De la producción. Entonces, claro, si uno se pone a pensar cómo así se podría justificar que una empresa sufra o atraviese un incremento, primero, coyuntural, o sea, se entiende coyuntural que solamente es de determinado tiempo, no va a ser permanente, y que no tenga el carácter de, o sea, que no haya sido, podido ser previsto, ¿no? Imprevisible, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué cosa podría suceder? Pues efectivamente la pandemia, ¿no? Por ejemplo, entonces, antes de la pandemia, ¿quién usaba una mascarilla? Algún país asiático, nada más, ¿no? Pero hoy se ha vuelto parte de nuestra indumentaria. Entonces, las empresas que se dedicaban a hacer mascarillas, obviamente tienen un incremento coyuntural imprevisible de la producción. O sea, hoy se ha vuelto, no sé a cuánto 1000% se ha incrementado su producción. O sea, si antes vendían X, hoy seguramente venden eso por 1000, ¿no? Lo mismo con las empresas que, por ejemplo, venden, qué sé yo, alcohol, sanitizantes, productos de limpieza, eh, los que venden los protectores faciales y todo lo que tiene que ver con, o todos aquellos atuendos, digamos, o accesorios que uno puede usar como consecuencia de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, también los que venden oxígeno, ¿no? Las empresas que venden oxígeno, las que venden guantes quirúrgicos, etc., ¿no? Entonces, todos esos rubros han sufrido un incremento coyuntural imprevisible, ¿no? Ellos no tenían la capacidad de saber que iba a haber una pandemia y que les iba a permitir, ¿no? Justamente incrementar su producción. Por lo tanto, y además se entiende que una vez superada la pandemia, Dios mediante, ya la producción bajaría, ¿no? O sea, obviamente. El día que digan el coronavirus no está entre nosotros, o que ya está controlado, que ya hay no solamente vacunas, sino tratamiento médico, y esto baje muchísimo más de lo que está ahorita, entonces, ya pues obviamente ya no habrá necesidad de tener tantos trabajadores porque la producción va a bajar definitivamente, ¿no? Entonces, es un poco para ese, digamos, esta circunstancia empresarial tan extraña, entre comillas, como podría ser un incremento coyuntural imprevisible, es que sirve el contrato de necesidad del mercado. Ahora, lo anecdótico es que supuestamente si es un contrato tan extraño, o que se debería producir en circunstancias muy puntuales, el legislador se ha previsto un tiempo mayor, ¿no? Un tiempo mayor de duración que es de 5 años, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué el de necesidad del mercado, que sería coyuntural, su propia definición lo dice, coyuntural, cómo es que esta coyuntura puede durar 5 años, ¿no? Bueno, es el margen de acción del legislador, ¿no? Pero es un poco llamativo, ¿no? No parece haber una coherencia entre ambos plazos, ¿no? De estos dos contratos. No parece tener una causa objetiva esa diferencia de los plazos, ¿no? Sí, no, es lo Exacto. que pensaba, ¿no? Porque sí, claro, para el incremento de actividades y esto que es coyuntural, como que debería ser un poco más inmediato, pero bueno, también, eh, por ejemplo, el tema de la pandemia, uno no sabe cuándo va a terminar, ¿no? También tiene esperemos que sea pronto, es cierto, pero digamos, siempre es una incógnita la fecha final. Pero ahora, allí, por ejemplo, en el tema de la precisión, ¿no? Porque uno cuando establece la causa objetiva tiene que tratar de ser lo más preciso posible, pero aquí como que tenemos cierta dificultad, ¿no? Porque de repente el inspector va a pensar, o el juez va a pensar, que nosotros tenemos que tener sí, una bola para poder conocer el futuro y poder describir detalladamente cuál es el evento que genera ese incremento de actividades. Aquí tú de repente coincides conmigo, no sé,
Eh, Quizá el tema de la causa objetiva, si bien es cierto, tenemos que consignarlo, tratar de ser lo más preciso posible, quizá también debería existir una especie de un poco más de flexibilidad en cuanto a su análisis, ¿no? Porque tampoco no es que podamos adivinar cuándo esto va a terminar, cuándo esto va a poder de repente mantenerse en el tiempo, por el tema de las renovaciones también. Sí, exactamente, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? O sea, igual siempre. El problema es que, nuevamente, ¿no? Si uno pone el plazo, hay criterios, ¿no? Donde se dicen de que más allá de que uno ponga un plazo en un contrato sujeto a modalidad, uno tendría que justificar también por qué es que el trabajador no continúa prestando sus servicios, ¿no? Y ese es un requisito que no está en la ley, ¿no? O sea, basta con acreditar la causa objetiva. Pero ya lo hemos conversado en alguna oportunidad que son requisitos no escritos, ¿no? Que se vienen solicitando y que en el ejemplo que estábamos dando de necesidad del mercado, seguramente algún juez dirá, supongo que tú trabajas, no sé, pues para 3M o para, no sé, la empresa que haga, no sé, los accesorios que estábamos mencionando. Dirá, bueno, pero como la pandemia continúa, entonces tienes que seguir contratando al trabajador, ¿no? O sea, la venta de mascarillas no ha terminado, por lo cual tendrías que seguir contratando. Suena interesante, pero en realidad lo que no se tiene en cuenta es que el vencimiento, el plazo del contrato es una causa válida de extinción del contrato. O sea, lo que tú tienes que hacer es justificar por qué no lo tuviste a plazo indeterminado. Y sí a través de un contrato sujeto a modalidad. O sea, a través del contrato de necesidad del mercado. Eso es básicamente lo que tienes que hacer. Luego decir, no, pero es que el trabajador debió seguir siendo contratado, no es válido porque eso sería intervenir en la libertad de contratación, la libertad de contratar, ¿no? Por parte del empleador. O sea, estarías imponiéndole una obligación de seguir contratando a alguien y eso no es jurídicamente posible, ¿no? Sobre todo si hay eh, una modalidad como sería la aplicación de un plazo, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se viene confundiendo siempre y es algo con lo que hay que enfrentarse, ¿no? Correcto, ¿no? Y algo que comparten tanto el contrato de incremento, inicio y el de necesidades de mercado es que las labores que puede desarrollar el trabajador en el marco de esta contratación pueden ser labores principales de la empresa, ¿no? No hay ningún inconveniente con ello, ¿no? A diferencia, y esto a modo digamos, advertir a lo que vamos a ver en en las siguientes sesiones de otros contratos, en donde sí tenemos cierta reticencia de parte del legislador para que no se toque la actividad principal, ¿no? Que sea para actividades complementarias, con la finalidad de evitar en teoría, mal uso de la contratación a tiempo parcial, perdón, a plazo fijo, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. Eh, Ahora tenemos el tema del contrato, el siguiente contrato que tenemos dentro de los contratos temporales de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este es este contrato de reconversión empresarial. Este contrato, Dante, ¿cuándo lo podemos utilizar? Porque parece que es un contrato que no se utiliza o no se ha utilizado mucho. Sí, lo que pasa es que comenzando por el plazo, ¿no? La ley solamente le permite usarlo 2 años, ¿no? Entonces, puede tener cierta racionalidad, quizás sí, porque un poco lo que trata de este contrato es de abarcar todas aquellas necesidades de personal que afronte una empresa que esté atravesando por eh, digamos, una transición de modificación tecnológica, ¿no? O sea, es básicamente, por eso el nombre es de reconversión empresarial, pero no cualquier reconversión, sino aquella en la que haya, por ejemplo, un cambio de tecnología, de maquinarias, ¿no? O sea, significa que la empresa está sufriendo una transformación, digamos, ¿no? Digamos, operativa o de sus temas, digamos, de sistemas, por ejemplo, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el uso de tecnología. Entonces, claro, quizás este plazo tan pequeño tiene que ver con una lógica de que el legislador piense de que este cambio tecnológico puede hacerse muy rápido, ¿no? Y no se necesitaría mucho tiempo. Pero eso va a depender de muchos factores, ¿no?
Por ejemplo, este contrato ha utilizado una conocida empresa que vende bebidas en nuestro país para afrontar, por ejemplo, la transformación de su planta de producción, ¿no? Entonces transformó toda su línea de producción con el ánimo de producir más rápido y a menor costo, como es lógico, ¿no? Entonces, claro, para eso necesitas maquinaria nueva, una línea de producción distinta, etc., ¿no? Entonces, claro, ¿a quiénes contratarías? Pues, básicamente a todos quienes te van a implementar toda esta modificación. Entonces, todo ese personal que va a implementar esa o que va a formar parte de la modificación tiene que ser contratado bajo este tipo de contrato que estamos analizando. Claro, lo que algunos se preguntarán es, ¿qué pasa si a mí me contratan supuestamente, ¿no? Por el contrato de reconversión, porque supuestamente estoy formando parte de esta modificación tecnológica, pero resulta que yo he trabajado en la planta que no se estaba modificando. Entonces, claro, ahí venía lo que tú decías, ¿no? Claro, la causa está en el contrato, pero es una causa que no es real porque el trabajador no tiene vinculación con la causa objetiva. Entonces, en el mismo ejemplo que estábamos conversando antes, ¿no? Oye, de inicio de actividad. Y a mí me contrata para la apertura de un nuevo local. Perfecto, pero resulta que nunca fui a ese nuevo local. En realidad siempre trabajé en el local que tiene 20 años en la empresa. Entonces, ahí surge el tema de que podríamos enfrentarnos a un supuesto de simulación, ¿no? De simulación, efectivamente, ¿no? Porque estamos diciendo que estamos realizando determinado acto, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Quizá también una de las causas por las cuales no ha sido tan utilizado es que quizás sale más barato que se tercerice todo este proceso de transformación digital, ¿no? Por ejemplo. De repente, ¿no? Exactamente. Dependiendo, también si la información es sumamente delicada, quizás es mejor tenerlo in-house, pero si es un tema de estandarización o hacerlo un poco más automático todo el tema, ahí sí podría utilizar la tercerización, ¿no? Por eso de repente tampoco no lo utiliza mucho y por el tema del plazo también, como tú bien indicas. Pero sí, es un contrato que se utiliza básicamente para implementación de innovación dentro de la empresa. Y esto que hasta de repente, hasta cierto punto, podría ser contradictorio, ¿no? Porque si estoy incorporando una nueva tecnología que va a hacer que todo sea un poco eh, más rápido, más barato dentro de la empresa, eso de la mano podría ir también con un cese objetivo respecto de los trabajadores que van quedando un poco rezagados por el tema de la nueva automatización que tengo en la empresa, ¿no? Pero, digamos, son figuras, o sea, puede sonar feo, ¿ya? Pero son figuras que están en la ley y que se pueden implementar con esta innovación tecnológica que estamos en realidad sujetos en el día a día, ¿no? La tecnología avanza, pues, de una forma bastante, bueno, preocupante en algunos puntos de vista, desde el punto de vista laboral, pero finalmente beneficia a todos, ¿no? Porque finalmente si la empresa produce a mejor precio, el producto que está entregando al mercado también va a ser a un precio más competitivo, ¿no? Y los clientes tenemos la posibilidad de poder elegir con una mejor tecnología con un menor precio, ¿no? Entonces podría ser eso también un punto adicional a tener en cuenta. Pero sí, como tú bien indicabas, es un supuesto en donde se utiliza poco y los supuestos de desnaturalización también son, digamos, tendría que irse bastante el tema probatorio, ¿no? Lo que siempre me queda preocupando es el tema de la redacción de la cláusula, ¿no? Porque muchas veces sucede que los jueces y los fiscales, digo, los inspectores, que parecen fiscales a veces, este, son bastante inquisidores con el tema de la causa objetiva, ¿no? Y ahí llegas a un punto en donde te preguntas, oye, ¿qué nivel de redacción en cuanto a amplitud y precisión es suficiente para que entiendan que la causa objetiva realmente existe, ¿no? Sí, o sea, claro, siempre la recomendación si estamos frente a los empleadores es que redacten su causa objetiva de la manera más extensa y pormenorizada posible, ¿no? Esa siempre va a ser la recomendación, que no escatimen esfuerzos en explicar en su causa objetiva la razón por la cual estamos frente a un incremento de actividad o un supuesto de necesidad del mercado o de reconversión empresarial. O sea, he leído causas objetivas de 1 o 2 páginas, ¿no? O sea, sin ningún
problema. Pero como tú bien dices, el detalle es que aún en estos supuestos, claramente alguien podría decirte que la causa es imprecisa o es genérica, ¿no? Que es un juicio de valor muy subjetivo, ¿no? O sea, cuando tú consideras que algo es, digamos, cuando, digamos, tenemos sobre todo en las inspecciones, dicen, no, es que la causa se redactó de manera genérica, ¿no? ¿Cómo así llegas? Puede ser algo genérico cuando has, digamos, descrito de manera pormenorizada todas las circunstancias que son las que justifican la contratación. Pero bueno, es que ya tenemos un tufillo entre nosotros, ¿no? O sea, ya un contrato sujeto a modalidad eh, per se percibe como una circunstancia anómala, indebida, incorrecta, cuando en realidad no lo es, ¿no? No podemos negar que hay empresas que efectivamente hacen un uso quizás inadecuado, ¿no? O abusivo de las formas de contratación modal, pero hay otras en las que es notorio que se justifica la contratación a plazo indeterminado. O sea, todos quisiéramos, o sea, el escenario ideal es que todos los trabajadores del país estén en planilla y que sean trabajadores a plazo indeterminado. Ujú. Pero justamente con el ánimo, eso ya lo hemos discutido antes, con el ánimo de lograr eso, lo que hacemos es terminar como inquisidores, ¿no? O sea, ya vemos que una empresa utiliza un contrato sujeto a modalidad y ya estamos sospechando de que hay algo mal, hay algo indebido, hay algo impropio, hay un fraude, una simulación detrás. Y no es así, porque lo que hacemos, si desnaturalizamos indebidamente esos contratos, quizás a la larga, es perjudicar a los trabajadores, ¿no? Ujú. Perjudicar a los trabajadores porque la empresa va a encontrar pocos incentivos para formalizar a sus trabajadores en general y dirá, pues si igual me van a obligar a tener un trabajador a plazo indeterminado, aunque lo tenga en planilla, mejor no lo tengo en planilla, ¿no? O sea, y a ver si lo encuentran, y encima ni siquiera que emita recibo por honorario, sino en el límite de la informalidad con pago en mano, ¿no? Entonces así ya, y es lamentablemente la mentalidad de algunos malos empresarios, ¿no? Pero es que las circunstancias no generan incentivos como para que se estimule la contratación. Esa es una de las tantas causas que explican por qué, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, hasta que nos callen, ¿no? Es de cada 10 trabajadores, 7 son informales, ¿no? O sea, es realmente inaudito, o sea, de cada 10 trabajadores, 7 son informales, o sea, no tienen acceso a seguro social, ni a asistencia médica, no saben lo que es una gratificación, ni vacaciones, ni CTS, ni asignación familiar, ni absolutamente nada. Entonces, estamos siempre legislando en materia laboral para el 30% de la PEA, lo cual es absurdo, ¿no? Es absurdo tener una legislación laboral que beneficie solo al 30% de los trabajadores, ¿no? Pero es lo que tenemos. Lo que quizás sí sea necesario, Elías, porque ya han pasado pues 30 años de nuestra legislación laboral, es hacer alguna especie de actualización, ¿no? Correcto. Ver qué contratos valen la pena que se sigan quedando entre nosotros, quizás hacer algunas modificaciones, algunos ajustes de plazo, de supuestos, de causas objetivas que permitan. Eh, y por ejemplo, ¿no? En España, cuando hubo la crisis, ¿no? De hace algunos años, se creó un contrato especial para afrontar la crisis. O sea, se creó un tipo de contratación modal para afrontar la crisis. Obviamente, no vamos a decir con menos beneficios, pero sí teniendo en cuenta la coyuntura que está atravesando el país. Exacto. Ahora, en nuestro caso, tenemos un problema de creación de empleo, pero gravísimo. Entonces, si seguimos con las mismas reglas, vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Vamos a tener problemas en la creación de empleo formal. ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, en vez de estar peleándonos entre el legislativo y el ejecutivo, que la verdad que es una circunstancia que lastima y perjudica a los más vulnerables de nuestro país, hacer una revisión de la contratación modal y ver si quizás sea necesario un contrato especial, ¿no? Que, claro, algunos pretenden que sea el de emergencia, ¿no? Yo creo que el de emergencia podría mejorarse su redacción para incorporar a más trabajadores y proliferar su contratación. Pero qué interesante sería, por ejemplo, para las empresas hoy, encontrar un contrato específico que permita, o sea, no sé cómo llamarle, contrato
pandémico, contrato post-pandemia, no sé, el nombre que le quieras dar, y que le permita a las empresas contratar modalmente por 2 o 3 años para afrontar esta circunstancia. Entonces, no tienes que reducir beneficio, no tienes que reducir carga, nada, simple y llanamente que tengan agilidad en la contratación, que lo puedan contratar y que sin ningún problema se pueda contratar y desvincular trabajadores. Entonces, esto da dinamismo a la relación laboral, aunque a algunos les incomode escuchar esto, y yo creo que sería ese una buena salida, ¿no? Que como te digo, no es insólito porque ya ocurrió en otras realidades y mejorar nuestros números. Hay muchísima gente que ha perdido el empleo durante este año y medio de pandemia y no se va a recuperar así solo. O sea, si dejamos al mercado que haga su trabajo, va a demorar más a que si nosotros inyectamos algunas propuestas, como podría ser el de un contrato sujeto a modalidad especial, ¿no? Y no, 2 años, por ejemplo, ya que el de reconversión tiene 2 años, imagínate para algo tan, ¿no? Puntual, oye, dale 2 años a las empresas de nuestro país para contratar de manera eh, digamos, sin tanto problema, sin tanta traba, y punto, ¿no? Y vas viendo cómo va, ¿no? Vas viendo cómo va. Y esto no significa reducción de ningún derecho, sino simplemente una estabilidad laboral relativa. O sea, preferimos lamentablemente que la gente no consiga empleo en pos de la estabilidad laboral, en vez de que las personas sí consigan un empleo formal, pero de alguna manera sepan anticipadamente que tienen una estabilidad relativa. Yo preferiría 1000 veces poder trabajar, aunque sea con un contrato sujeto a modalidad, que me digan, no, 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 mejor no trabajas porque tienes que esperar que un empleo realmente te pueda dar un contrato a plazo indeterminado. Entonces, oye, y mientras tanto, ¿qué hago? ¿No? Mientras tanto, ¿qué hago con mis necesidades básicas? Entonces, creo que esa sería una fórmula interesante, ¿no? Por supuesto que sí, en realidad es preocupante que cada vez que se hable de modificación de la normatividad laboral se piense en una modificación, pues, que el tema de los contratos vaya a ser en perjuicio de los trabajadores cuando en realidad hoy no tenemos un empleo formal debidamente sustentado, ¿no? Y cuando estamos hablando de modificaciones, lo primero que se nos ocurra es establecer, por ejemplo, un procedimiento judicial previo para poder cesar a un dirigente sindical, ¿no? Cuando en realidad ese tipo de cosas no te va a ayudar a generar o fomentar la contratación, al contrario, ¿no? Te la va a poder y te la aleja, ¿no? Porque la complicas de manera innecesaria. O en todo caso, ¿no? Si es que el problema es que los contratos sean utilizados, como siempre se dice, ¿no? Por las empresas abusivas. Oye, en realidad el empresariado en el Perú es bastante diverso. Y la gran empresa, es cierto, tiene gran participación, una participación en el mercado, pero gran parte de las empresas que se mueven en el rango de las pequeñas y microempresas, ¿no? Y a esa persona no le estás teniendo un puente con la contratación. A esa persona le estás poniendo una roca para que no pueda avanzar, en realidad. Entonces, cuando se legisla pensando siempre en la gran empresa, en atribuirle cargas a la gran empresa, pero no se dan cuenta que en realidad la legislación la hacen tan abierta que la pequeña y microempresa no puede terminar de surgir, ¿no? Y las pocas que tenemos registradas en el MIPE en realidad no les ayuda en nada a la propia legislación. Entonces, algo está pasando ahí, tanto desde el punto de vista social, porque también tenemos una cultura casi eh, chicha, ¿no? Una cultura de la no formalización, eso es cierto, pero también desde el punto de vista del Estado, pues no se ve una intención o un interés sincero de lograr una formalización adecuada, ¿no? Lo que siempre nosotros podemos ubicar cuando tenemos algunos casos, tanto de inspecciones como judiciales, es que se busca al fruto del árbol que está más cercano, ¿no? Más cerca a la altura en la cual se encuentra, ¿no? Al que está a la mano, a la gran empresa, ¿no? Vamos a fiscalizar a la gran empresa. Pero no se van a fiscalizar, pues, donde realmente está la informalidad, ¿no? No hay una intención tampoco política por ese lado. Y eso es algo lamentable que pues, básicamente se elude diciendo vamos a mejorar los beneficios económicos de los trabajadores de la gran empresa, ¿no? Entonces ahí creo que deberíamos enfocarnos en función del potencial que tenemos para poder formalizar los trabajadores, ¿no? Pero sí, es muy buena la reflexión que acabas de indicarnos, Dante. Entonces,
vamos a ir cerrando porque siempre se nos pasa el tiempo. Y la siguiente sesión, Dante, vamos a conversar sobre el siguiente grupo de contratos, ¿no? Los contratos accidentales. Y quizás nos vamos a detener un poco más en el tema del contrato de suplencia, ¿no? Que es un contrato que regularmente se utiliza y en donde existen algunas dudas en torno a cuándo y cómo se puede desnaturalizar, cuándo y cómo lo puedo utilizar. Es posible que tenga un contrato, lo dejo al aire, ¿eh? De suplencia rotante, ¿no? O volante. Si siempre tengo un contrato de suplencia a un trabajador bajo suplencia porque va supliendo a una persona que sale de vacaciones. Tengo 12 trabajadores en planilla y siempre en el año hay un mes que sale uno de vacaciones y hay uno de suplencia que está cada uno de los meses, ¿no? ¿Se puede hacer ese tipo de contratación? No se puede, hay una limitación. Eso, cosas así, ¿no? Como pueden ocurrir. Lo vamos a tocar en la siguiente sesión de sábados laborales, en donde vamos a tocar, nuevamente indico, el tema de la contratación ya accidental. Tus palabras finales, antes con relación a los temas que tenemos. Sí, no, agradecerte, Elías. A pesar de los problemas tecnológicos, ¿no? De reconversión empresarial que vamos a tener que afrontar, de seguir informando, ¿no? En temas laborales y que, claro, la idea es un poco que el trabajador y los empleadores también reflexionen sobre el uso de los contratos, en este caso sujetos a modalidad, pero también que necesitamos una opinión informada, ¿no? Estamos en esta coyuntura, y no solamente en esta, sino en los últimos 20 años se opina sobre temas laborales sin conocerlos, y un poco la idea es que mientras más personas conozcan de los temas laborales, yo creo que vamos a poder, porque es muy fácil escuchar, ¿no? Alguien dice, sí, en el Perú los empleadores explotan a los trabajadores, y siempre se crea un enemigo, ¿no? O sea, uno cuando está ideologizado, una de las técnicas más conocidas, ¿no? En el manual de Coquito, es crear un enemigo invisible, o sea, inexistente, ¿no? O sea, creas un invisible, un enemigo, y este enemigo lo intentas derrocar, ¿no? Sí, pues derrocar. Entonces, claro, se crea que un empleador es algo así como un enemigo, ¿no? Un enemigo de la sociedad. Cuando en realidad un empleador, alguien que genera empresa, como diría mi amigo Javier Milei, es un benefactor, ¿no? Es un benefactor de la sociedad, porque es alguien que crea bienes y servicios de mejor calidad a menor precio. O sea, los empresarios, lo que pasa es que uno escatima y uno analiza y dice, no, es que empresario no es un poco más el multimillonario, que no, empresarios en el Perú, cuando hablas de empresariado en el Perú, estás hablando de aquel emprendedor que ha puesto su farmacia, que ha puesto su ferretería, que ha puesto su bodega, que ha puesto su empresa de asistencia, de, qué sé yo, reparación de computadoras y así. Esos son empresarios. Ujú. Esos son los empresarios en nuestro país. Pensar que esas personas que son, digamos, pujantes y que son emprendedores, son seres malévolos y que odian a los trabajadores, es realmente, pues, ser bastante tonto, ¿no? Por no utilizar otras palabras que el castellano nos provee, ¿no? Eh, y al contrario, a nuestros chicos en la universidad, en el colegio, en vez de enseñarles de que el Estado les debe dar todo, deberíamos propender a que sean emprendedores, como lo somos en el Perú. En el Perú estamos llenos de emprendedores. Y eso es hacerle daño a la sociedad. No. Y hay malos empleadores, claramente, de la gran empresa, de la mediana y de la pequeña. Pero también hay malos trabajadores. Y no por eso vamos a decir que los trabajadores son malos, ni que los empleadores son seres malvados y explotadores, ¿no? Hay que pensar un poquito antes de hablar y, por el contrario, animar a todos aquellos que quieren ser emprendedores a que necesitamos un cambio en la legislación laboral. O sea, imagínese, si usted quiere poner un negocio y usted consulta con un abogado laboralista cómo son todos los temas laborales, va a ver que ese es un gran problema. Usted se va a enfrentar a grandes problemas, cuando no debería ser un problema. Debería ser, el Estado debería darles herramientas a esos emprendedores para contratar formalmente y también tener, o sea, compatibilizar, ¿no? La idea de negocio y de manejo con la idea también de seguridad hacia el trabajador. Pero ambas
cosas tenerlas en cuenta, no solamente la fórmula esta bendita del trabajador a plazo indeterminado y en planilla, ¿no? No, eso no es. El contrato de trabajo no es un matrimonio, ¿no? Y lo estamos analizando así hace muchos años en nuestro país. Y esa es una de las grandes, eh, digamos, situaciones que está generando que cada vez más los trabajadores no encuentren formalidad en su empresa, ¿no? Hay otras causas que no vienen al caso, pero creo que es eso, ¿no? Por eso que creamos este espacio, ¿no? Para que la gente entienda más y más profundamente temas laborales y dejemos de pensar en el empresario como en el ser malvado, sino por el contrario. Yo estoy convencido que a aquel que quiera hacer una empresa es una persona que hay que darle todas las facilidades, ¿no? Todas las facilidades para que pueda crear empresa, porque insisto, es una persona que va a crear bienes y servicios a mejor precio y a mejor calidad. Correcto. Entonces, es un benefactor social, ¿no? Y en esa línea, digamos, ya queda a modo de pregunta, ¿qué están buscando con la eliminación de la tercerización? Es ¿Cuántos que ese empleos es se van a quedar de lado? otro cuento chino, ¿no? Hablando, como decía Andrés Oppenheimer, ¿no? Cuento chino. Es que nuevamente, ¿no? El cuco ahí ya no es el empresario, sino el cuco ahí es un empresario más puntual, ¿no? Es las grandes empresas que utilizan a la tercerización para explotar a los trabajadores. Y eso no es verdad. Para empezar, que los temas de tercerización e intervención no existen solamente en nuestro país, existen en todo el mundo. Son Correcto. formas de descentralización productiva. O sea, si tú te dedicas a determinado core business, o sea, tú te dedicas, por ejemplo, el ejemplo más tonto y simple, ¿no? Tú vendes ternos, ¿no? Ya tú eres, por dar un ejemplo, John Holden, ¿no? Por no decir otras marcas de terno, ¿no? Ya, tú vendes John Holden, ¿no? Ya. Tú tienes dos caminos para hacer tu negocio. Hacer absolutamente todo, es decir, desde el botón hasta la venta final del terno, o algo mucho más inteligente, dedicarte solamente a la fabricación del terno y que otras empresas sean tus proveedores o quienes te brindan el servicio, por ejemplo, de hacer el botón, de confeccionar digamos, los moldes y otro que se dedica a vender. Entonces, ¿qué puede ser más útil para el mercado, para competir? Porque de eso se trata. Básicamente, la tercerización y la intermediación son mecanismos para que permitir a las empresas competir en el mercado. Obviamente esto último, pues obviamente es mejor dedicarse solamente al punto central y que otras empresas sean quienes se dedican a proveer de estos servicios. Entonces, bajo ese esquema mental, ¿por qué tendría que la tercerización ser puntualmente violatoria de derechos laborales? Correcto. No, y De ninguna manera. a veces no sé, o se pierde de vista el tema de que la tercerización también es una forma de acercar al empresario pequeño al gran mercado, ¿no? Porque claro, o sea, Exacto. si ponemos el ejemplo pues de los botones o el ejemplo de hacer los moldes para poder establecer ya, digamos, el saco interno, eh, eso por lo general lo hacen personas que no están, por ejemplo, no están en la ciudad de Lima, ¿no? Y ya dinamizas ese mercado porque trasladas esa parte de negocio a otro lugar. Y o sea, semanalmente, dependiendo del cronograma que tengas, esas personas pueden ir a hacer la entrega del producto y ya tú te encargas pues de la distribución o de la venta y tú tienes la posibilidad de hacer el contrato con la gran empresa, pero estás dinamizando de una forma el mercado a la interna. Pero claro, se ve como el tema del abuso, ¿cierto? ¿No? Pero es un mecanismo que también permite acercar al mercado a ese pequeño empresario, ¿no? Pero bueno, como te preguntaba, no sabemos qué es lo que están buscando con la eliminación de la tercerización. De repente ya no vamos a tener 70% de informalidad, sino ya vamos a subir al 90%, pues, ¿no? Porque va a haber un montón de empresas que van a quebrar si es que la tercerización simplemente no existe.
Sí, lo que va a pasar es que vas a ser menos productivo, no vas a poder competir, vas a tener que cerrar y todos los trabajadores, o sea, lo que pasa es que se crean mitos, ¿no? Entonces dicen, no, por ejemplo, los contratistas de empresas mineras, ¿no? No, es que todos los trabajadores deberían estar en la planilla de la empresa minera. Entonces no entiende realmente de qué se trata, cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, lo que va a pasar si tú limitas, primero que quitar la tercerización sería inconstitucional, ¿no? Para empezar. O sea, Y otra empresa. quitarla tal cual sería inconstitucional, ¿no? Porque intervienes de manera desproporcional en la libertad de contratación, en la libertad de contratar. Pero ya, más allá de eso, eh, ¿crees realmente que lo que va a pasar al quitar la tercerización es que las empresas mineras van a contratar a todos los trabajadores de las empresas contratistas? No, simplemente vas a retraer la contratación eh, y vas a cesar un montón de trabajadores. O sea, de estas empresas no van a poder pasar a la empresa minera y por tanto se van a quedar sin empleo. Entonces, vas a crear una norma para generar desempleo. O sea, Exacto. para realmente estás haciendo eso, creando una norma que va a generar desempleo, la pérdida de puestos de trabajo. Entonces no tienes idea de lo que estás haciendo, ¿no? Obviamente hay que evitar el fraude, pero esas normas de fraude ya están entre nosotros, ya existen. Ya tenemos una ley de tercerización y su reglamento que limita grandemente los supuestos de tercerización y sanciona la desnaturalización y permite al trabajador pasar a la empresa principal en caso sea una tercerización contraria a ley, Ujú, correcto. pero, pero quitarla es quitarnos competitividad en el mercado interno y externo y generar desempleo, pero eso es lo que lo que deseas, bueno, ya las personas se van a ir dando cuenta conforme pase el tiempo, que conforme vayan perdiendo sus empleos, no era una buena decisión, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta cómo funciona realmente el mercado, ¿no? Nuevamente el efecto inverso del proteccionismo, ¿no? Se vuelve a Exactamente. repetir, ¿no? Es que suena bonito, ¿no? Suena bien, insisto, porque nos cuentan mitos, ¿no? Es como que, no sé, nos cuentan el mito de la creación del imperio, ¿no? Un mito así, ¿no? Ya sí, no, efectivamente, así nació el imperio, ya, genial. Pero no es verdad, pues, ¿no? Así como no es verdad de que eliminando la tercerización vas a generar protección de trabajadores, así como no es verdad que quitando la suspensión perfecta vayas a beneficiar absolutamente a nadie, y así como no es verdad que eh, cosas como la de solicitar autorización judicial para despedir a un trabajador sindicalizado, ¿no? Eso ya es realmente ya el colmo, ¿no? El colmo de la ignorancia, ¿no? Pero bueno, pues está bien, pues, ¿no? O sea, eh, a veces hay que vivir las cosas para entenderlas, ¿no? Y creo yo que quizás estamos pasando por esa época, ¿no? Vamos a tener que vivir algunas cosas para poder entender, ¿no? Y para poder comprender que no era la mejor idea, ¿no? Pero yo confío en que estas cosas no van a pasar, pero el solo intento ya nos está alertando, ¿no? El solo intento de que estemos llenos de personas que solo odian a quienes crean empleo, realmente ya nos dice mucho, ¿no? O que, claro, hay ese grupo de que odia y hay otro grupo de que parece odiar para quedar bien con un gran grupo de la población, ¿no? Pero bueno, esta pequeña catarsis creo que estamos haciendo la costumbre en los sábados laborales, pero lamentablemente es lo que hay, ¿no? Las actividades legislativas o prelegislativas son bastante llamativas y preocupantes, ¿no? Pero es lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Alertados están, como decía, ¿no? Bueno, Elías, ha sido un gusto verte y ya estamos conversando la próxima semana, Dios mediante, en otra nueva edición y con otra nueva catarsis. Muchas gracias. Quedan todos invitados al siguiente sábado laboral. Que tengan un buen fin de semana. Cuídate. Nos vemos. Chao, Chao, Dante. chao.